Buen día, Agustín, Guadalupe. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, Buen día. contanos qué observás a partir de conocer los datos de inflación del mes de octubre, cómo estamos y hacia dónde vamos. Bueno, ahí ustedes recién lo comentaban de manera correcta. La verdad es que es una noticia que el presidente o el equipo económico festeja, que es algo positivo porque la inflación sigue bajando y estamos en números que no hemos tenido en los últimos años, números mensuales, pero estamos muy lejos de los países de la región, de los países desarrollados, y estamos en tasas que hablamos de un 200% anual y lo festejamos, y la verdad es que tenemos todavía mucho por recorrer. Por supuesto que el número del 2,7 o el 3,1 para Neuquén son números por debajo del mes anterior de septiembre, números que generan algo de optimismo, pero todavía queda mucho trayecto por recorrer en cuanto a solucionar el problema de la inflación, que es un problema que Argentina viene sufriendo en los últimos años de una manera tremenda, la verdad. Ujú. Eh, esta, esta baja significativa, independientemente de este análisis comparativo que te permite decir, bueno, es una buena noticia, pero no tan buena en términos comparativos. Aún así, digamos, esta evolución que está teniendo la política económica, ¿qué te permite proyectar en el mediano plazo? Porque esta también es una novedad para los argentinos. Antes no podíamos proyectar, porque no sabíamos qué era lo que venía dentro de un mes, 2 meses. Por, ¿Esto por te supuesto, permite Agustín. proyectar cómo? ¿De qué manera? Contame. Sí, por supuesto que en eso es algo, tener certidumbre o poder pensar sobre todo hacia lo que viene el año que viene, 2025, con números más lógicos y poder empezar a visualizar créditos, empezar a visualizar que el sector privado empieza también a tener herramientas financieras que quizás el mundo está más acostumbrado, pero acá suele ser más difícil, y empezar a ver que la macroeconomía y la microeconomía también empieza a funcionar con posibilidad de planificar, de evaluar distintos escenarios y de tener esto que decimos de cierta certidumbre de hacia dónde vamos. Por supuesto que es algo lamentablemente atípico, pero es algo muy positivo para Argentina y obviamente que permite poder planificar para las empresas de una forma mucho mejor, para el día a día de las casas y las personas de una forma mucho más lógica y más inteligente y más sensata. Para el Estado también es mucho mejor para tener obviamente mucha menos volatilidad y certidumbre en lo que tiene que ver con financiamiento, con obras, con los mercados, con cómo funcionar como Estado y hacerlo más eficiente. Con lo cual todo esto que vos planteabas es muy positivo para todos los sectores de la economía y es algo que era necesario y que vemos obviamente con mucha alegría, mucho optimismo que pueda empezar a vislumbrarse una Argentina mucho más seria y obviamente mucho más certera en cuanto a cómo funciona la economía. Por supuesto que eso es algo muy, muy positivo. Ujú. ¿Qué dice el sector empresarial y qué dice el sector vinculado en relación de dependencia respecto de esta evolución en términos económicos, Juan? Bueno, las empresas un poco lo que comentaba recién, obviamente todavía más allá de que la economía, de que la inflación siga bajando y que necesitamos que realmente lo haga a números mucho más normales o a números por debajo de los 2 dígitos. La verdad es que esto que hablamos de tener esta certidumbre y de tener información más optimista de que la economía viene funcionando o lo que el gobierno viene haciendo va en el camino correcto, por supuesto que genera esa expectativa de que la Argentina el año que viene empiece a crecer y empiece a crecer de una forma real y sin que ellos tienen una economía con parches o como veníamos viendo en el pasado. Después a título a gente de la independencia y de los salarios, vemos que en los últimos meses hay una real digamos, en cuanto a positivo, por supuesto que es un camino un poco lento, que es un camino que hay que transitar, para que la economía, la microeconomía del día a día de cada casa empiece a utilizar, digamos, también consumo. Juan, te estamos escuchando con dificultad. No sé si es porque has cambiado de locación, de lugar en donde estás, o se ha deteriorado la señal,
pero te estamos escuchando con mucha interferencia. Repetime los últimos 30 segundos, por favor. Me escucho ahí lo que les decía es que el microeconomía del día a día de cada casa necesitamos. No, te estamos escuchando. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjate si lo podemos volver a llamar a Juan Manuel Gómez Margeri. Es asesor económico. Estamos hablando con él sobre el impacto de la inflación, pero también le queríamos preguntar cómo incide, digamos, en distintos actores económicos. Claro, cómo incide en el sector empresarial, cómo incide en el sector laboral. El tema de las inversiones también, ¿van a llegar o no? Porque ya con una inflación aún, o sea, baja que estamos teniendo ahora en Argentina, los inversores del mundo pueden mirar a Argentina y decir, bueno, acá invierto. Sí, y no solamente por la inflación, sino por uno de los anuncios que hizo Milei ayer. Sí, también. Que dijo, si seguimos así, podríamos tener novedades respecto del cepo cambiario. Sí. Te estaba preguntando, a ver, Juan, si te escuchamos bien ahora, respecto de cómo se interpreta esto en el sector empresarial y en el sector laboral. Y en el medio, mientras restablecíamos el contacto, surgió esto otro, que tiene que ver con las declaraciones del presidente ayer sobre la posibilidad de levantar el cepo en algunos meses más y si se mantiene, digamos, esta evolución de la economía. Bueno, Agustín, con respecto a lo de las empresas, les comentaba que obviamente es un camino o es un proceso interesante en cuanto a tener esta certeza de hacia dónde vamos, y que obviamente en el sector empresarial vislumbra, más allá de los datos que tenemos, de que el año que viene va a ser un año de crecimiento, de que la economía va a empezar a crecer nuevamente, este rebote, digamos, de haber pasado un año recesivo, este 2024, desde el lado empresarial se esperan, sobre todo en algunos sectores, mucha actividad, obviamente se esperan inversiones y demás, y va a haber otros sectores a los que, por supuesto, les va a costar un poco más. En cuanto a la parte positiva, es todo lo vislumbrado del campo, la energía, la minería, y se espera también que el comercio empiece a trabajar el año que viene con mayor capacidad productiva y con un poco más de movimiento, que este año fue un año difícil. En cuanto a los salarios, le vienen ganando en los últimos meses a la inflación, pero obviamente todavía queda mucho por recuperar en cuanto a poder adquisitivo de los salarios, tanto públicos como privados. Y después, por último, lo que preguntabas con respecto al crawling peg y el comentario del presidente, eso es algo un poco más complejo, sobre todo con el cambio de gobierno en Estados Unidos y el fortalecimiento, digamos, del dólar, porque esta baja del 2% al 1% del crawling peg puede generar cierta volatilidad en el tipo de cambio, pensando en que los socios o en la región el dólar se fortaleció, como es el caso de Brasil y demás, y en Argentina seguir presionando o llevando el dólar hacia la baja puede generar algo de ruido y volatilidad. Hay que ver cómo viene el fin de año, cómo arranca el año que viene, que es un año político, que siempre hablamos que influye mucho en nuestro país, y por supuesto cómo empieza también todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de Argentina de la deuda, el tema del campo y la liquidación de divisas, el tema energético, que la balanza comercial es un dato importante también que viene mejorando y que el año que viene se espera algo positivo en cuanto a ingreso de divisas, pero creo que todavía en el aspecto cambiario queda también ahí una parte de este fin de año de terminar de ver cómo se va a solucionar la apertura, digamos, del tipo de cambio, el levantamiento del cepo y bueno, hacia dónde ir con el tipo de cambio real que va a ser importante también en cuanto al comercio tanto interior como exterior para Argentina. Última pregunta. Sí, Juan Manuel, con respecto al tema de la inflación y la baja que ha tenido, pero ¿cómo se nota o se ve o vamos a realmente ver esto, mejoramiento de la economía cuando vayamos a las góndolas o en el supermercado? ¿Cuándo este efecto de la inflación tan baja que estamos teniendo se van a ver en el bolsillo de la gente, por ejemplo? Bueno, ahí lo mencionaba con respecto a cuando los salarios empiecen o sea, sea sostenida el mayor poder adquisitivo, el salario le gana a la inflación por más meses seguidos, obviamente uno va a recuperar ese poder adquisitivo, va a poder consumir más. Nosotros no nos olvidemos que parte de la baja de la inflación de este año es por la recesión o por menor consumo. Nosotros lo que necesitamos es que la microeconomía o el día a día de cada uno de los argentinos empiece a poder consumir más porque tiene esos pesos o ese poder adquisitivo lo empieza a recuperar y puede volver a consumir.
Obviamente eso, como les decía, es un proceso no es de un mes para otro, son procesos de varios meses o incluso de algunos años, pero lo importante es eso y después también que se empiece a motorizar este crecimiento que esperamos para el año que viene en mayor capacidad productiva, mayor empleo formal, mayor obviamente consumo, mayor trabajo en las fábricas y mayor desarrollo en cuanto a distintos sectores que sabemos que tienen todavía mucho por dar y obviamente que el salario real le permita a los argentinos recuperar capacidad o poder adquisitivo para volver a consumir como se estaba consumiendo. Gracias, Juan.